بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queridos hermanos, honorables hermanas, desde aquí, desde Ceuta, desde vuestra ciudad, os saludamos y estamos deseando y esperando que estéis disfrutando al máximo, beneficiándoos al máximo de este bendito y sagrado mes de Ramadán. Aquí queremos, inshallah, compartir con vosotros unos pocos espacios para mejorar un poquito nuestro conocimiento acerca, por un lado, el fiqh, la jurisprudencia de Ramadán, y por otro lado, algunos consejos que nos pueden ser muy beneficiosos a lo largo de este mes y, como no, a lo largo de nuestra vida, para que nuestra relación con Allah Azza wa Jal sea más estrecha y, por ende, nuestro acercamiento a nuestro Señor sea mucho más positivo. Nos encontramos con nuestro querido y nuestro amado hermano Hisham ibn Abdus Salam, Hafidahullah Ta'ala, que Allah le preserve y que Allah le cuide, que va a compartir con nosotros algunas respuestas importantes sobre el conocimiento islámico. Vosotros conocéis a Hisham al igual que yo. Hisham es de Melilla, es un compañero de camino, es un compañero de fatiga, es un hermano querido y está con nosotros para intentar compartir algunas palabras acerca de este mes de Ramadán. Hisham, como vosotros sabéis, es estudiante de conocimiento en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Exactamente está en la Facultad de Ciencias del Hadith, ciencias de los dichos proféticos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hisham, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Es un placer estar aquí con todos vosotros, inshallah, y con los hermanos y con la comunidad cristiana, judía que habita en Ceuta y con todos los españoles en general, alhamdulillah. MashaAllah, barakallahu fik. Hermano Hisham, inshallah vamos a pasar directamente al monto que tenemos preparado, que es una serie de preguntas que hemos preparado para ti, inshallah, y esperemos que sean didácticas, sencillas, para que la gente comprenda algunas cuestiones que realmente suelen equivocarse, suelen fallar y no tienen muy claras respecto al mes sagrado de Ramadán y a la mecánica del ayuno. Si te parece, procedemos con ello. Inshallah, con Bismillah. Hisham, primero nos gustaría que nos hablaras de el momento en el que rompemos el ayuno. El musulmán, al escuchar el adán del Maghrib, inshallah, rompe el ayuno, puede comenzar a comer, a beber, las demás actividades que Allah hace lícitas. ¿Existe alguna dua especial, una súplica especial para este momento? Por supuesto. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Es parte de la sunna, de la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que el musulmán, cuando llegue la hora de la ruptura del ayuno, diga una súplica. Y estas súplicas para el musulmán son como alimento para el alma, porque una persona es parte de la creencia del Islam, de los musulmanes, el saber que nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma. El cuerpo físico lo alimentamos a base de alimentos y de comida, pero nuestro alma tiene otro tipo de alimento, y cómo no, ese alimento son las palabras de Dios, y en este caso las súplicas que Dios le enseñó a su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que así nos la enseñe a todos nosotros. Entonces es parte de la sunna. Cuando digo sunna, nos referimos a todos los hechos, a todos los dichos, a todas las acciones que hizo nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces todo musulmán está obligado a seguir ese ejemplo de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, yendo al grano, es parte de la sunna que el musulmán, cuando llegue la hora de la ruptura del ayuno, diga la siguiente súplica en árabe. En árabe es ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Traducido al español significa: la sed ha desaparecido, las venas se han mojado y con el permiso de Allah hemos obtenido la recompensa, es decir, por haber ayunado este día. Esto es lo que se dice en cuanto a la súplica para la ruptura del ayuno. Se mencionan otras súplicas, pero son débiles, tal como Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Esto es un hadith que se conoce en las ciencias del hadith como mursal, y el mursal es un tipo de hadiths débiles, es decir, es un dicho que se atribuye al profeta pero que no es cierto, no es correcto, porque los musulmanes, y aprovecho para decirlo, y esto es que quizás algo que no conocen incluso la comunidad cristiana, judía y los no musulmanes que convivan con nosotros aquí en la ciudad de Ceuta o en otras partes de España, si hay algo de lo que se enorgullece y se pone muy feliz la comunidad del Islam, los musulmanes, es que nosotros tenemos una ciencia que ninguna otra nación anterior a nosotros la tenía, para así
saber para sí autentificar si lo que nos dijo nuestro profeta es cierto o simplemente son cuentos que nos han relatado nuestros ancestros. Y esa ciencia se llama, es la que estamos estudiando en la Facultad de Hadith, se llama la ciencia del isnad, el conocimiento del isnad. El isnad es una palabra árabe y en español es las cadenas de transmisión. Es decir, si decimos que el profeta dijo tal cosa y el profeta vivió hace como 1400 años, es porque tenemos la cadena de transmisión de todos los hombres que llegan hasta el profeta. Y por eso ves que los árabes tienen libros de genealogía de gente que vivió en cada siglo. Entonces decimos, fulano escuchó de fulano, que éste escuchó a su vez de fulano, así, 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 hasta llegar y dice al final, y escuché del profeta decir tal cosa. Y analizamos todos esos hombres narradores de la cadena, vemos que efectivamente dijeron tal cosa, porque no podemos aceptar que alguien nos diga, dijo el profeta, pero no tiene una cadena de transmisión. Vale, ¿de quién escuchaste tú esto? Es algo que a lo mejor otras religiones no lo tienen. Hay una separación de tiempo, siglos, que nos dicen, dijo por ejemplo Moisés, dijo Jesús, pero de esa persona que nos dice, dijo Jesús, ¿de quién escuchó? Solamente hay que creer por fe. Los musulmanes, aparte de creer en Allah, tenemos que tener también la convicción 100% exacta de que efectivamente esas palabras salieron de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es lo que puedo decir a modo muy resumido. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Hermano Isam, otra pregunta muy importante en cuanto a la ruptura del ayuno. ¿Existe algún tipo de alimento que forme parte de la sunna? Porque nosotros los musulmanes seguimos el hadith, como bien dices, del profeta alayhi salatu salam, y en un hadith auténtico el profeta alayhi salatu salam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas, nos dijo, alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, aferraos a mi sunna y a la sunna de los predecesores piadosos. Para seguir la sunna del profeta alayhi salatu salam, ¿existe algún tipo de alimento o bebida con el que romper el ayuno para seguir el ejemplo del profeta alayhi salatu salam? Sí, alhamdulillah, por la bendición de Allah también tenemos la tradición, la sunna, cómo rompía el ayuno nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lógicamente, cuando decimos la sunna, significa que si nosotros la hacemos, si nosotros seguimos el ejemplo del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quiere decir que tendremos mucho más recompensa de Dios. Lógicamente el musulmán puede romper el ayuno con lo que él quiera, puede traer la comida que él quiera. Nosotros estamos hablando de la excelencia, de la perfección, de seguir el ejemplo de un mensajero de Dios, gente que Dios elige para así transmitir su mensaje. Y nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando rompía el ayuno lo hacía con dátiles, y si no había, lo hacía con agua, porque esta era pura. Purifica tanto el cuerpo como el alma. Ya hemos dicho, nosotros queremos alimentar nuestro alma, entonces él lo hacía con dátiles o si no, con agua, y acto seguido se levantaba a rezar el salat al maghrib y ya después comía lo que le apetecía. Jazakallahu khairan. Otra pregunta es la súplica. La súplica del ayunante, conocemos el hadith que Allah responde la súplica del ayunante, pero no nos queda muy claro, hermano Isham. ¿La súplica es respondida por Allah en el momento de romper el ayuno o en otro momento en particular? Jazakallahu khairan por esa pregunta, porque aprovecho para así aclarar este tema. Hay un hadith auténtico, hay un dicho auténtico, y cuando digo auténtico significa que hay dichos del profeta que se le atribuyen al profeta pero que son falsos. ¿Por qué? Porque en la ciencia del isnad se ha descubierto que son falsos. Pero hay dichos auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice que el musulmán, cuando rompe el ayuno, cuando empieza a comer, la súplica le es respondida. Pero hay otro dicho que quizás pocos hermanos nuestros musulmanes lo conozcan, que nos dice que la súplica del ayunante es respondida durante todo su día de ayuno. Es respondida a las 9 de la mañana, es respondida a las 12, es respondida a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera, hasta que llegue la hora del momento de la ruptura. Por tanto, todos aquellos hermanos que tengan sueños, deseos por alcanzar, permitidos, etcétera, que aprovechen su día de ayuno para así pedirle a Dios todo lo que quieren, a aquellos que están enfermos, para así sanarse, inshallah. Barakallahu fik. Otra cuestión importante es acerca de los modales. Los modales son muy importantes para el musulmán. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas, nos dijo, el mejor de vosotros es aquel que demuestre mejores modales. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de los modales a la hora de comer, a la hora de romper el ayuno, sobre todo durante el mes de Ramadán? Inshallah.
Sí, es parte también de las cosas a las que incita el Islam, el tratar siempre de que en este mes uno fomente más los lazos familiares, uno se sienta a comer, a romper el ayuno con su madre, con sus padres, hijos, hermanos, etcétera. El no abusar en las comidas que uno trae para la hora de romper el ayuno, sino comer lo normal, lo equilibrado, porque si uno se llena de comida después al salir a la mezquita para rezar, pues le cuesta más, sentirá más peso, se le sentirá que el salat, la oración es más pesada. Entonces nosotros aconsejamos que lleven un equilibrio para así tratar de disfrutar este bendito mes de Ramadán, aparte de evitar insultar a la gente en la calle, evitar hablar mal de las personas, ya sea que uno está ayunando o no, evitar de siempre tener una sonrisa para los pobres, para los necesitados, ayudar a la gente que te pide ayuda en este bendito mes de Ramadán, etcétera, etcétera, etcétera. Jazakallahu khairan. Otra pregunta que nos gustaría formularte es uno de los protagonistas principales durante el mes sagrado de Ramadán, que es la figura de Suhur. Suhur, que es el alimento o la bebida que tomamos en la última parte de la noche antes del Adán del Fajr. ¿Nos podrías hablar de las bendiciones de Suhur? ¿Qué dice el profeta alayhi salatu salam acerca de esto? Inshallah, jazakallahu khairan por la pregunta. Sí, los sabios del idioma árabe, los eruditos, mejor dicho, del Islam, el suhur lo clasifican en tres tipos, o hay tres palabras que se parecen, pero tiene cada una un significado diferente. Está lo que llamamos sahar, está lo que llamamos sahur, y está lo que llamamos suhur. Entonces, el sahar, ¿qué es? Es el tiempo en el que uno tiene que comer estos alimentos antes de ayunar. Para ser más breve, y claro en este tema, es una comida que que uno come, valga la redundancia, para así estar como más preparado para el día que le espera el ayuno, es como para reponer fuerzas, y aparte que esa comida es una bendición en sí misma para el musulmán, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que Dios y sus ángeles ofrecen amor y paz y bendiciones para aquellos que toman el suhur, para aquellos que se levantan minutos antes del Fajr para así tomar este alimento. Y nuestros sabios lo han determinado como el tiempo que lo más recomendable es que sea 15-20 minutos antes de que llegue la hora del Fajr, antes de que llegue la hora del subh, para así parar ya de ayunar. Entonces uno toma algo ligero, un yogur, zumos, etcétera, dátiles, para así prepararse para el día que le espera. Y el hadith, como digo, el dicho del profeta nos dice que hay mucha bendición para aquellos que toman el suhur. Jazakallahu khairan. Hermano Hisham, el mes de Ramadán es un mes en el que nos aferramos al recuerdo de Allah, es un mes en el que intentamos hacer todas las acciones positivas y buenas durante el día, durante el mes, pero también es un mes en el que es intercalado con nuestras vidas diarias, cotidianas, nuestras rutinas, y por ello ocurren cosas que ocurren también fuera del mes de Ramadán. Nos preguntan nuestros hermanos, porque parece ser que hay dudas en algunas personas, ¿qué nos puedes decir acerca de cortarse las uñas, cortarse el pelo durante el mes de Ramadán? Agradezco esta pregunta porque será causa para que este tema esté más claro entre nosotros, entre los musulmanes, entre nuestros hermanos. Alhamdulillah, se ha estado a lo mejor extendiendo, ya sea por ignorancia o por otras causas, que el musulmán cuando está ayunando no tiene que cortarse las uñas o cortarse el pelo, etc. Y esto no, debo decir que sí puede el musulmán, es más, tiene que cortarse las uñas, tiene que cortarse el pelo, porque el musulmán es una persona higiénica, es una persona que siempre muestra su mejor lado, su mejor aspecto físico. Por tanto, hermanos, sí es permitido este hecho. Jazakallahu khairan. Y seguimos con las actividades diarias, sobre todo dentro de la higiene del musulmán. ¿Qué nos puede decir acerca de...? Bueno, creo que esta pregunta es mucho más hecatómbica, si se puede decir, porque muchos dudan de ello y algunos lo rechazan. Sí, alhamdulillah, por la bendición del Islam, tal como decía hace un momento, el musulmán siempre tiene que estar mostrar su mejor aspecto físico, alhamdulillah, a la hora de encontrarse con sus hermanos, con su esposa, etc. Y sí, estando en ayuno, el musulmán puede bañarse también, valga por si estaba también entre ellas las preguntas, puede también bañarse, y es más, tiene que bañarse, porque el musulmán siempre tiene que desprender
buenos olores, etcétera, y más en este bendito mes que se encuentra con sus hermanos, que se encuentra con sus familiares, etcétera, etcétera. Muy bien, jazakallahu khair. Ahí está. Otra pregunta y ya vamos terminando para concluir este pequeño capítulo y seguiremos en otro capítulo, inshallah, con más preguntas y respuestas. La pregunta es acerca del fiqh, la jurisprudencia del musafir, del viajero. ¿Cuándo está prohibido que un viajero ayune? Jazakallahu khairan por la pregunta. Los eruditos del Islam nos dicen que el viajero, primero tenemos que tener claro a qué denominamos viaje, cuál es el viaje que nos permite acortar nuestras oraciones o que nos permite comer estando de ayuno o estando en Ramadán. Es toda aquella distancia a la que nosotros podamos llamar viaje, todo aquello que nosotros le podemos llamar en la tradición, en la costumbre de las personas como viaje, ese viaje nos permite acortar las oraciones y nos permite romper el ayuno, comer en Ramadán. Por tanto, si yo voy solo al centro de la ciudad, no digo he viajado al centro, pero si digo he viajado a Madrid, entonces ya ese viaje ya sí nos permite acortar. Las oraciones son flexibilidades que Dios le da a los musulmanes para así que puedan ejercer sus labores diarias en esos viajes y facilitarles los actos de adoración, y por eso las oraciones que eran de 4 pasan a ser de 2, se acortan a 2. Y si estaba en ayuno, puede romper el ayuno. Pero hoy en día, con los medios de transporte tan avanzados que hay, ya sea el avión, el barco, etcétera, el coche, porque antiguamente lo hacían, viajaban en camello o andando o en caballo, etcétera. Entonces los sabios hoy en día dicen que si ayunar en ese viaje no te va a debilitar, sino que para ti va a ser lo mismo ayunar o no ayunar. Imagínate hacer un viaje a Málaga en avión que a lo mejor te dura solamente media hora o unos minutos nada más, y tú para ti ves que no te va a afectar en ningún aspecto de tu salud, entonces es permitido, es recomendable ayunar. Pero si ese viaje te va a debilitar tanto que vas a perder las fuerzas, etcétera, etcétera, entonces tienes que comer y romper tu ayuno. Jazakallahu khairan. Y vamos con la última pregunta, inshallah, que curiosamente tiene que ver con el debilitamiento del cuerpo y es algo relacionado con la salud, algo relacionado con las cuestiones médicas. Nos referimos a las transfusiones de sangre, a las análisis de sangre, incluso las donaciones de sangre durante el mes de Ramadán. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, hermano Hisham? Sí, nuestros eruditos del Islam nos dicen que el musulmán, si por ejemplo, tiene cita con el médico para así hacerse un análisis de sangre, generalmente los análisis de sangre no te extraen mucha sangre, sino que es algo irrelevante, pero lo que podemos decir es que no anulas tu ayuno, puedes seguir ayunando incluso si te haces un análisis de sangre. Cosa diferente es que hagas una donación de sangre, porque cuando uno hace una donación le suelen extraer mucho más sangre que en los análisis. Por tanto, las donaciones de sangre sí anulan el ayuno, sí rompen el ayuno. El musulmán tendría que recuperar ese día, y si puede trasladar esa donación a hacerlo por la noche, mejor que mejor, y así no anula su ayuno durante el Ramadán. Pero los análisis de sangre no anulan el ayuno, puedes seguir ayunando, de hecho tienes que seguir ayunando. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, hermano. Por estas fantásticas y didácticas respuestas pedimos a Allah que nos ayude para actuar de acuerdo a ello. Y nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, honorables invitados y amigos de Ceuta, hasta aquí con estas cuestiones sobre el mes de Ramadán. Damos las gracias a nuestro querido hermano Hisham y nos vemos en la siguiente edición. Probablemente mañana estaremos aquí con Hisham con más preguntas de Ramadán. Muchas gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.